En esta ocasión tengo el agrado de presentar a Carlos March para que nos hable sobre la educación pública y la formación de ciudadanos, la clave del desarrollo. Carlos es periodista, coordinador del equipo Saber Social de Fundación Avina. Además, es el autor del libro Dignidad para Todos. Carlos, muy buenos días y bienvenido. Todos aquellos que tengan alguna duda durante la disertación, por favor la escriben con la misma modalidad de ayer y nos la entregan a alguno de los organizadores. Muchas gracias. Gracias por la invitación, buen día. Dos o tres cositas para contextualizar un poco la charla. No entiendo nada de ciencias agrarias. Lo más cerca que estoy del campo es cuando salgo al balcón de casa a regar las macetas, así que... pero por suerte no me llamaron para hablar de ciencias agrarias, sino de la educación pública, de la formación ciudadana, entendida como clave de desarrollo, y yo me atreví a agregar desarrollo entendido como proyecto ético, que sobre eso va a girar un poco la charla. Cuando salí anoche de casa, yo tengo una hija de 8 años y a los 8 años no tenés filtro, siempre decís la verdad. Entonces me preguntó a dónde iba y le dije, mira, voy a Esperanza, Santa Fe, a dar una charla, que queda lejos de acá. Y entonces me dice, bueno, y ya que vas tan lejos, ¿vas a decir algo interesante o vas a presentar un PowerPoint? Bueno, voy a presentar un PowerPoint, así que ya encuadramos, ya bajemos las expectativas. Y lo tercero que les quiero decir es que todos estos conceptos que vamos a ver acá fueron creándose desde la experiencia de trabajo de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, y que le sirvieron a un grupo de gente en un determinado contexto, etcétera. Por lo tanto, la idea acá no es venir a evangelizar, ni lo que vamos a ver acá le tiene por qué servir a todo el mundo. Simplemente tomen lo que les sirva y lo que no reafirmará sus convicciones. Así que, como decía mi tío Groucho Marx, estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Así que no voy a defender absolutamente nada de lo que se diga acá. A ver, ahí va. La tecnología es como mi mujer, ambas me dominan. Ahí va. ¿Cómo basar la construcción de proyectos éticos? Y se nos ocurrieron 4 cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo organizar algo para que funcione? La primera cosmovisión, encima tengo Parkinson, ahí está. Ahí está. La primera cosmovisión es la democracia. Democracia es mucho más que un sistema de selección de dirigentes. La democracia es una cosmovisión que permite organizar a la sociedad, ¿no? El voto es un instrumento, pero hay muchísimos otros instrumentos en las democracias modernas que permiten promover la participación ciudadana más allá del voto y organizar a la sociedad. Yo no voy a entrar a explicar cada uno de estos principios porque es casi una charla en sí misma. La segunda cosmovisión es la ideología. Las ideologías es la cosmovisión que permiten organizar el camino al bienestar, ¿no? Y como hay muchos caminos para llegar al bienestar, hay muchas ideologías. La tercera cosmovisión que permite construir proyectos éticos es la mirada de desarrollo, o si quieren ahora, de desarrollo sustentable, que es la cosmovisión que permite organizar la generación de riqueza. ¿Y qué entendemos por generación de riqueza? Conjunto de bienes, servicios, transacciones y valores que le permiten a una sociedad vivir dignamente y ser felices. Es decir, este es el concepto de riqueza. No tiene que ver con cuánta plata podemos acumular, ¿no? Eso será una ganancia acumulada. Concepto de riqueza social es este, el conjunto de bienes, servicios, transacciones y valores que le permiten a una comunidad vivir dignamente y ser feliz. Y en la cuarta cosmovisión es la educación, que es la cosmovisión que organiza el futuro, ¿no? La ley de educación que rige en Argentina es una ley que se vota por los 1800 y no terminó organizando el contexto de Sarmiento. Lo que genera la ley de educación, de acceso universal, gratuito, laica, etcétera, es
la ley que permite organizar cómo se va a estructurar el futuro de un país. Y a partir de ese sistema que fue vanguardia en América Latina, ¿no?, y que todavía hoy está vigente, es la mejor prueba de que la educación es la cosmovisión que organiza el futuro. De cómo yo forme a las generaciones va a ser el perfil de país que estamos construyendo. ¿Qué es un proyecto ético? Una definición muy breve. La ética es el arte de elegir lo que conviene a la vida digna de todos. A diferencia de la moral, la ética se construye, es un proyecto colectivo que apunta a garantizar dignidad para todos. La moral son normas impuestas por quienes tienen el poder. Entonces, la ética es un proyecto de construcción colectiva, la moral la impone quien detenta poder. Hasta el año 1813 era moral tener esclavos en Argentina. Entonces, vamos a entender en esta presentación la ética como el arte de garantizar dignidad humana para una comunidad. Acá, esto lo animó mi hija, así que estamos fritos. Componentes de un proyecto ético. ¿Qué elementos tiene un proyecto ético? Tiene mucho más que 3, pero por una cuestión de economía de tiempo nos vamos a concentrar en estos 3 que sí o sí tienen que estar. El primero es el concepto de poder ciudadano. Acá no me refiero a la ONG, que en algún momento integré, sino al concepto de ciudadanía empoderada, esto de participación más allá del voto, de la capacidad que tiene un ciudadano de poder definir su propia calidad de vida e incidir en la construcción de calidad de vida colectiva. Capital social es no solamente, y acá se habló mucho en las 2 presentaciones anteriores de redes, no es el capital social solamente la capacidad que yo tengo de vincularme con otros, sino que también tiene que ver con la capacidad de acceder a conocimiento, de acceder a poder formal, de acceder a información. El capital social es un flujo de activos tangibles e intangibles que yo pongo en juego en pos de una causa común. Por eso es capital social y no es capital individual. Y dignidad humana es básicamente la capacidad que tiene una sociedad de hacer cumplir los derechos humanos. Acá hay algunas definiciones más en profundidad. Por ahí podemos ver esta de capital social. Hay muchísimas definiciones de capital social, pero acá hay 2 conceptos que a mí me parece que son fundamentales. El concepto de flujo, ¿no? El capital social es un flujo, no podemos inventariar el capital social, es un concepto de flujo de recursos tangibles, como pueden ser los recursos naturales, financieros, económicos, etcétera, y recursos intangibles, como puede ser la confianza, la equidad, saberes, etcétera. Y el otro punto importante que a mí me parece que es fundamental para comprender qué es capital social es que se incrementa o reduce en el contexto que lo crea y no en el individuo o sector que lo detenta. Digamos, por ello es no acumulativo, ¿no? Es decir, yo puedo ser durante 20 años honesto y hoy se me ocurre robarme esta pantalla y perdí 20 años de honestidad en un minuto, ¿no? Este concepto de no acumulativo. Por eso cuesta tanto construir el capital social, incrementarlo y mantenerlo. Entonces, entender capital social como flujo y como no acumulativo me parece que ayuda mucho a poder después poner en juego el capital social en proyectos éticos. Dignidad humana lo definí y poder ciudadano también lo definí. Ahora bien, ¿por qué insisto tanto en el concepto de ciudadanía? Porque en democracia, lo bueno de la democracia es que podemos ser muchas cosas, ¿no? Es decir, podemos ser hijos, podemos ser atletas, podemos ser incluso ingenieros agrónomos, podemos ser muchísimas cosas. Y podemos ser muchas cosas durante un poquito de tiempo, ¿no? Puedo ser cadete y después puedo ser gerente y después puedo ser empresario y después puedo ser empleado. Ahora, en democracia lo único que no se deja de ser es ciudadano. Por eso es fundamental para la construcción de proyectos éticos formar ciudadanía en el sentido de que primero sos ciudadano y después sos lo que te toque en suerte ser, ¿no? Es decir, sos primero ciudadano y después sos abogado, primero sos ciudadano y después sos militar, primero sos ciudadano y después sos empresario.
Cuando primero sos empresario y después sos ciudadano, lo que haces es anteponer tus intereses personales a la construcción colectiva, ¿no? Entonces el empresario contamina un río, total tengo que maximizar ganancias, no me importa, el objetivo es maximizar ganancias, contrato fuera de la ley, total tengo que maximizar ganancias, entonces empiezo a anteponer mi agenda individual de intereses a la construcción colectiva. Entonces, el punto es cómo nos pensamos primero ciudadanos y después el rol que nos toque en suerte. Porque en democracia puede ser muchas cosas, pero lo único que no puede dejar de ser es ciudadano. Entonces, ¿cuál sería la actitud para ejercer la ciudadanía y el medio para poder ejercerla, que es la inversión social? Yo acá no me refiero a inversión social a una donación de una empresa o a una donación de plata. Esa es una de las formas de inversión social. Ahora hay muchísimas otras formas de inversión social. El voluntariado, no sé si acá hay mucha gente que es voluntaria, hace inversión social. El centro de estudiantes es pura inversión social. Y ahí estamos invirtiendo tiempo, creatividad, ideas, contactos, etc. Entonces, yo frente a la inversión social me puedo parar de distintas maneras. La primera actitud con la que yo enfrento la inversión social es la asistencial. Acá quiero hacer una diferencia entre lo asistencial, que está en términos positivos, y el asistencialismo, que es una mezcla de asistencia con cinismo. Es decir, el concepto asistencial lo que permite es generar las condiciones para que un sector, una institución, una persona que está en zona de vulnerabilidad pueda acceder a una zona de poder ciudadano, de empoderamiento. Ese es el concepto de asistencia, es las condiciones que yo genero para que una persona pueda ejercer plenamente sus derechos. El asistencialismo es el mal uso de la asistencia, ¿no? Es decir, yo te ayudo a cambio de algo que después te voy a pasar a cobrar, pero no te digo qué. Entonces, la actitud asistencial lo que hace es dar lo que sobra, el resultado que se genera en la sociedad se mitiga el problema y el rol social creado es un objeto de asistencia. Es decir, mi hija crece, yo dono a la persona que revuelve la basura en la puerta de casa la ropa que va dejando mi hija. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, dono lo que me sobra, ya no lo usa más mi hija, se lo dono a otra persona. Lo que hago es mitigarle el problema porque no se lo soluciono. Y lo que genero es un objeto de asistencia desde el punto de vista que esa persona va a depender de que mi hija siga creciendo para que yo le siga dando ropa. No la estoy empoderando, no puede resolver por ella misma su propia calidad de vida ni incidir en la vida colectiva. Es decir, va a depender de mí. Entonces, la primera actitud para la participación es la asistencial. La segunda es la de compromiso. Acá ya no damos lo que sobra, acá transferimos recursos propios, recursos que tenemos. El resultado generado es capacidad instalada, yo dejo capacidad instalada en la organización a la que apoyo y lo que genero es un proyecto fortalecido pero dentro del mismo contexto. Todavía no lo ayudo a dar ese salto. Opera mejor pero dentro del contexto en el que venía operando. La tercera actitud es la de riesgo. Yo asumo un riesgo y además de transferir recursos, lo que hago es acompañar el proceso para que ese recurso instalado pueda ser aplicado, ¿no? Hay muchas veces que nosotros transferimos un recurso pero después nos generamos la capacidad en esa organización para que lo pueda aplicar. Y lo que hacemos es una inclusión a cadenas de valor. Ahí sí lo sacamos del contexto en el que estaba operando y lo ayudamos a que pase a una cadena de valor más consistente. Y la última actitud es la actitud de transformación. La acción es invertir en lo que el otro necesita, y para invertir en lo que el otro necesita es fundamental articular con otros, porque por lo general lo que el otro necesita no lo tengo yo solo, entonces tengo que articular por otros, y acá está la importancia de lo que se decía antes, de operar en red, operar en espacios colectivos, para poder llegar con lo que el otro necesita y no con lo que me sobra, ¿no? Es decir, fíjense cómo pasamos de dar lo que sobra a invertir en lo que el otro necesita, generamos capacidad transformadora, y el rol social que creamos en la organización a la que apoyamos es un sujeto de cambio. Acá sí estamos empoderando a esa organización para que pueda resolver la calidad de vida propia e incidir en la calidad de vida colectiva. Es decir, pasamos de un objeto de asistencia a un sujeto de cambio. Ahora bien, ¿qué pasa si todo el mundo estuviese esperando a que suceda esto que les cuento, ¿no? A construir proyectos éticos? Estaríamos mucho mejor y no habría 4.000 millones de personas pobres en el mundo. Entonces, nos enfrentamos a contextos hostiles.
Yo resumí 2 conceptos nada más. Esta presentación en original dura como 2 horas. Quédense tranquilos que no lo voy a someter a esa tortura. Y resumí solamente 2 o 3 conceptos de qué es un contexto hostil, ¿no? Entonces, transacciones dañinas. Las transacciones dañinas se dan cuando la clase dirigente de una comunidad se dedica a estas 3 cosas. A administrar delito para financiar su actividad, y esto lo vemos cada vez más, porque ya no solamente en Argentina operan asociaciones ilícitas locales, sino que además empieza a ser penetradas las estructuras de la institucionalidad por el delito organizado internacional. Se administra pobreza, acá no me refiero a la ciencia económica que administra escasez, acá me refiero a la administración deliberada de pobreza, al clientelismo, como decía al principio del cuadro anterior. Entonces, cuando la dirigencia se dedica a administrar delitos, se dedica a administrar pobreza y se dedica a administrar ignorancia, ¿cómo se administra ignorancia? La principal forma de administrar ignorancia es degradar a la educación pública. ¿Qué es la educación pública? La educación pública no es aquello que administra el Estado. La educación pública, entendida como bien público, es aquella educación que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Ese es el concepto de educación, de bien público. Un bien público no es lo que administra el Estado. Un bien público es todo aquello que está a disposición de toda la sociedad en igual cantidad y calidad. Y la educación pública en América Latina, para no entrar en polémicas locales, está en una degradación en donde el sistema público de educación no funciona como un bien público. En Colombia, por ejemplo, hicieron una encuesta entre los maestros que operan el sistema público de educación. El 75% de los maestros colombianos que operan el sistema público de educación mandan a sus chicos al sistema privado de educación. Es decir, los mismos administradores y gestores del sistema público de educación colombiana mandan a sus chicos a la educación privada porque entienden que reciben mejor educación en la educación privada. Esto tiene 2 problemas. Uno es que se degrada el concepto o directamente se altera el concepto de educación como bien público en el sentido de que evidentemente no todos los colombianos reciben la misma calidad de educación. Y el segundo problema que tenemos es que en la medida que los sectores que pueden pagar educación privada solucionen el problema de la educación enviando a sus chicos a la educación pública, a la educación privada, lo único que hacemos es seguir degradando a la educación pública, estatal, porque los sectores que más pueden reclamarle al Estado calidad educativa pagan educación en el sector privado y no fortalecen ni reclaman estándares de excelencia y calidad en el sistema de educación público estatal. Entonces, el sistema público de educación es fundamental para poder generar, en lugar de administrar ignorancia, los estados latinoamericanos se dedican a administrar ignorancia cívica. Es decir, no somos formados como ciudadanos. La educación no nos forma como ciudadanos. Entonces, esto genera justamente una degradación del concepto de ciudadanía, de la vida cívica de cada uno de nosotros, y esto es absolutamente deliberado. Entonces, cuando una clase dirigente se dedica a administrar delito, a administrar pobreza, a administrar ignorancia, lo que deja de ser la democracia es un proyecto ético. Se puede convertir en un proyecto corporativo, en un proyecto, defínanlo como quieran, pero deja de ser un proyecto ético en el sentido de garantizar dignidad humana para todos. Y la base de dignidad humana para todos, la base de acceso a las oportunidades para que haya dignidad humana para todos, lo da el sistema educativo como bien público y no como sistema privado. Ahí va. Y el otro concepto de contexto hostil es ausencia de poder ciudadano, y esto lo explico rápido. Cuando un sistema restringe acceso a derechos, está quitando poder ciudadano. Cuando el sistema de justicia, digamos, no actúa rápidamente y no defiende lo que se llama derechos de interés colectivo, se está generando restricción a acceso a derechos. Cuando se administran los bienes públicos con discrecionalidad, sin rendición de cuentas, se está generando contexto hostil.
La fórmula de corrupción estructural en el Estado es muy simple, la desarrolló un investigador en temas de transparencia, se llama Robert Klitgar. La fórmula es muy simple, es C igual a M más D menos T. Digamos, corrupción es igual a monopolio del poder más discrecionalidad en la administración de los bienes públicos menos transparencia. Si ustedes aplican esta fórmula a sistemas de corrupción estructural, les va a dar siempre, van a confirmar siempre esa fórmula. Ignorancia cívica en los términos que expliqué recién. Entonces, frente a contextos hostiles, la gran dificultad que tiene la sociedad es cómo genera potencia para tener impactos y generar transformaciones. Y entonces acá vamos a compartir también 3 elementos de cómo crear potencia para generar impacto, porque si no tenemos impacto, no tenemos transformación. Masa crítica, lo que necesita un proyecto ético para poder impactar y transformar la realidad es sentar a la mesa a los actores indicados. A ver si tenemos... Vamos a cambiar, ahí está. Hay 3 perfiles para construir una masa crítica cuando yo pienso un proyecto ético. Primero es elite. Acá no me refiero a cuántos apellidos tengo en el documento o cuál es el saldo de la cuenta bancaria. Acá me refiero a elite en este sentido. Son los miembros de una sociedad cuyas decisiones impactan de manera determinante en esa comunidad en la cual actúan. Es decir, la persona que coordina a los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires, esa persona maneja más información que el jefe de gobierno. ¿Y qué permite la élite? Permite acceso a información relevante, a conocimiento, a redes, a institucionalidad, a poder formal y obviamente a recursos. Entonces, tengo que definir cuál es la élite que yo necesito sentar en la mesa para poder desarrollar un proyecto colectivo. El segundo perfil para conformar la masa crítica son los actores emergentes, es decir, son aquellos actores que están jugando el partido pero que no definen las reglas de juego y están desarticulados. Entonces, el rol de la sociedad civil es empezar a articularlos. Y el tercer componente es el conjunto de actores que hacen legítimo un proyecto ético, porque yo puedo tener sentado a la élite, tener sentado a los actores emergentes, pero no validarlo, no tener validado ese proyecto en la sociedad en la que quiero impactar. Entonces, la construcción de masa crítica tiene estos 3 perfiles. Institucionalidad, acá se habló de institucionalidad recién. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad es el conjunto de organizaciones públicas y de normas que le permiten a una sociedad sostener en el tiempo soluciones a sus dilemas y a sus problemas. Es decir, cuando decimos que no tenemos institucionalidad, nos estamos refiriendo a que tenemos una sociedad que no es capaz de darle solución a sus problemas de manera sostenida en el tiempo. Cambiamos la regla de juego cada 2 minutos. Esto se dijo claramente en las exposiciones anteriores. Y el tema de los incentivos, alinear incentivos en función de proyectos colectivos y no de intereses puntuales. Entonces, la manera de poder generar potencia para construir proyectos éticos tiene que ver con tener la masa crítica adecuada para poder generar esos impactos, construir la institucionalidad necesaria para que esos impactos puedan sostenerse en el tiempo y no depender de la coyuntura o del funcionario de turno, y alinear incentivos en función de proyectos colectivos y no de intereses individuales. Cambios de lógica, ya vamos terminando. Del liderazgo personalista al liderazgo articulador. Acá hay un problema de liderazgo. En América Latina, diría, en Argentina particularmente, somos exitosísimos individualmente y somos un fracaso colectivo, ¿no? Entonces, Messi es un fenómeno individualmente, pero la selección hace no sé cuántos años que no sale campeón. Entonces, no podemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque acá el que tiene 2% de imagen positiva quiere ser presidente. En América Latina hace falta que la gente correcta llegue al lugar adecuado. Es decir, la lógica en la mayoría de los países latinoamericanos es servirse de la gente correcta para llegar uno al lugar adecuado y no trabajar para que la gente correcta llegue ella al lugar adecuado. Entonces, liderazgo de articulación. ¿Cómo generar espacios de articulación? Por supuesto que es mucho más fácil hacerlo solo que hacerlo de manera articulada con otros, ¿no? De hecho, hay una frase que dice exactamente eso. Si querés hacerlo rápido, hacelo solo. Si querés llegar lejos, hacelo en red. Pero ¿cómo construir redes? ¿Cómo poder convivir la diversidad de actores en un espacio común, en pos de la construcción de una agenda
colectiva. Hay 4 conceptos que me parece que son fundamentales para poder operar en red. Los consensos. Consensuar algo es ponerse de acuerdo en el objetivo a ser alcanzado y en la estrategia para llegar a él, ¿no? Es decir, hay que tener un acuerdo total del objetivo que queremos cumplir o alcanzar y de cómo llegar a cumplir ese objetivo. Ese es el consenso. Y en un espacio colectivo el consenso está dentro, es lo que permite funcionar. Ahora, por lo general creemos que la única forma de manejarnos es logrando consensos. Cuando son espacios donde hay pares, es más fácil lograr consensos. Cuando nos tratamos de involucrar en espacios colectivos con mucha diversidad de actores, ¿no?, cuesta mucho más construir consensos. Entonces hay otras alternativas. El límite del espacio colectivo es la síntesis de la contradicción, es decir, hasta dónde yo puedo llegar con el otro, sin cambiar mi objetivo, ni mi ideología, etcétera. Es hasta dónde podemos llegar juntos. Eso es síntesis de contradicciones. Un congreso, la única manera que tiene de sacar leyes, no es logrando consensos, es generando síntesis de contradicciones. Hasta dónde la inteligencia de los miembros de ese congreso pueden llegar juntos hasta el dictado de una norma. Divergencia, que por supuesto las hay, es cómo trabajarla en un espacio colectivo, porque si yo pongo la divergencia dentro del espacio colectivo, implosiona el espacio colectivo. Entonces, ¿cómo trabajo la divergencia fuera del espacio colectivo? Para que vuelva como síntesis de contradicción, como consenso. Y el último punto es la convergencia. La convergencia, a diferencia del consenso, es ponernos de acuerdo en un objetivo, pero que cada uno llegue por su propio camino. Es decir, acordamos un objetivo, por ejemplo, que se cumplan plenamente los derechos del niño. Ahora, como somos muy diversos, lo que vamos a permitir es que cada uno vaya por su estrategia a alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, la convergencia por lo general está fuera del espacio colectivo, pero hay una coincidencia en el objetivo a cumplir, pero cada miembro de ese espacio colectivo, cada institución, alcanza ese objetivo por el propio camino. Entonces, si podemos empezar a manejar estas 4 distinciones, va a ser mucho más fácil poder operar en espacios colectivos. Y el otro cambio de lógica que a mí me parece fundamental es qué pasa con las empresas en la construcción de institucionalidad. En la década del 90 el problema que tuvimos fue que las empresas se llevaron puestas las institucionalidades públicas. El problema que tenemos ahora es que el Estado se lleva puesta la institucionalidad del mercado. Y siempre todo suma cero, ¿no? Entonces, acá hay una recopilación que hizo un filósofo, matemático, politólogo, es casi una universidad en sí misma, Bernardo Toro, que fue mencionado aquí, es un amigo. Él eligió estos 3 premios Nobel de Economía para hacer una secuencia. Él dice, Coase gana el premio Nobel de Economía por sostener que una empresa construye riqueza a partir de la calidad de sus contratos, ¿no? Depende de la calidad que yo tenga en la generación del contrato que me va a poner de acuerdo con el otro y me va a permitir hacer una transacción, depende cuánta riqueza genere. North lo que dice es que una empresa construye riqueza a partir de la calidad de sus transacciones. Cuanto mejor es el contrato, más confianza hay, se reducen los costos de transacción, ¿no? Porque aumenta la confianza, entonces tenés mayor calidad de las transacciones. Nash, el de la mente brillante, lo que dice es que una empresa construye riqueza a partir de la calidad de los resultados de la transacción. La famosa win-win, ganar-ganar. Y el desafío que observamos nosotros es una 4ª posibilidad que todavía nadie se ganó el premio Nobel por investigarlo, así que si quieren pueden intentarlo, que es pasar de este concepto de ganar-ganar a ganar-ganar-ganar. Es decir, en el ganar-ganar pueden ganar los 2 actores que están haciendo una transacción, ¿no? Un proveedor y la empresa que lo provee. Pero puede perder la sociedad, ¿no? Es decir, puede hacer un negocio 2 empresas, pero contaminar el río. Entonces, ¿cuál es el desafío de las sociedades sustentables, de los proyectos éticos? Es generar transacciones en la lógica ganar-ganar, que ganen las partes de una transacción, pero que generen riqueza social, que gane también la sociedad, que no construyan ganancia a expensas de la riqueza de la sociedad, sino que acumulen ganancia luego de construir riqueza social. Y el último punto, que esto va también a la lógica empresaria, pero ya a nivel más macro. ¿Cómo funciona la economía actual?
el sistema productivo de producción funciona desde esta lógica, es decir, desde el concepto de bien rentable. Es decir, si un bien me genera ganancia, yo lo produzco. ¿Qué ponemos primero? La economía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el análisis que yo hago? Si un bien o servicio genera ganancia, es decir, lógica económica, genero la producción, genero las políticas que lo van a promover, genero el marco legal para protegerlo, y después si eso agrega dignidad humana, ya no me importa tanto, y si impacta en beneficio del planeta, me importa mucho menos. Entonces, este es el sistema productivo desde la lógica de bien rentable, de la lógica de rentabilidad. ¿Cuál es el switch que se propone desde la nueva economía? Es justamente invertir la lógica actual. A partir de no solo pensar bienes rentables, sino pensar bienes útiles. Entonces, ¿cuál es un bien útil para la sociedad? Un bien útil para la sociedad es el que genera impacto positivo en el planeta, que preserva el planeta, que garantiza dignidad humana para la comunidad que lo va a consumir, después construyo el marco de legalidad que lo proteja, las políticas públicas que lo promuevan y construyo el sistema económico que lo produzca y lo comercialice. Entonces, en la medida que prioricemos bienes rentables por sobre bienes útiles, vamos a estar, por ejemplo, produciendo oro. Ustedes saben que el oro, estamos agujereando el planeta, solamente el 7% del oro se utiliza en ciencia y tecnología. El resto va a toda la industria de la joyería y a lingotes de oro que se entierran de vuelta en las bóvedas de los bancos, ¿no? Entonces, ¿por qué se saca oro? Porque prima la lógica de bien rentable y no de bien útil. Entonces, si enmarcamos los bienes útiles, podemos construir 3 categorías de bienes, en donde el sistema productivo, el mercado, puede colaborar. Bienes públicos, ya lo explicamos, todos aquellos bienes que están a disposición de todos en igual cantidad y calidad. Bienes universales son aquellos que benefician a un universo de la sociedad que cumple determinadas reglas. Por ejemplo, el aporte jubilatorio me permite luego acceder a la jubilación, ¿no? La jubilación es un bien universal, cumplo determinados requisitos, accedo a ese beneficio. Y los bienes rentables son bienes comercializables que, digamos, generan ganancia para las empresas, pero que impactan positivamente en el concepto de bien útil, ¿no? Que generan dignidad humana y que protegen el planeta. Y eso genera desarrollo sostenible y el concepto de proyecto ético. Y creo que con esto termino. Una fórmula para sobrevivir a todo esto es la siguiente. Paciencia, la transformación social, la construcción de proyectos éticos, el sistema educativo, la formación ciudadana, son todos conceptos de largo plazo. Por lo tanto, necesito paciencia para poder sostener los cambios en el tiempo, método, sobre todo la sociedad civil se evalúa muy poquito y la evaluación es una herramienta de gestión, por lo tanto, tener método para poder ver dónde estamos impactando positivamente para poder profundizar y dónde nos estamos equivocando para poder corregir. Intuición, a mí me preocupa el exceso de planificación. Hoy parecería que si no lo planificás no lo podés llevar adelante y la verdad que lo que te enseña la transformación social es que hay mucho de intuición. Intuición no quiere decir que sos un loquito que se le ocurrió una idea y la lleva adelante. Intuición quiere decir que tenés una mezcla de conocimiento con la incertidumbre, ¿no? Es decir, podés intuir porque conocés de dónde salís y lo que es imponderable es a dónde llegás. Entonces, esa mezcla de intuición, ahí hay un concepto al final que dice caórdico. Yo les recomiendo ese libro de Dee Hook. Dee Hook es el creador de la tarjeta Visa. Ustedes saben que la tarjeta de crédito Visa no es, ningún banco es dueño. Y Dee Hook cuenta esa historia, cómo convenció a un banco norteamericano en la década del 60 para que su tarjeta, que era restringida a sus clientes, se convirtiera en una tarjeta internacional. Y él lo hizo, todo este proceso, que tardaron como 30 años, a través de este concepto de caórdico, que mezcla caos y orden, ¿no? Lo que dices, hubo cosas que surgieron porque estaban planificadas y respondían a un orden, pero hubieron muchísimas cosas que surgieron del caos.
¿no? Entonces, saber administrar caos tiene que ver mucho con esta capacidad de poder intuir. Yo creo que ahí termina esto, sí, porque ya pasamos a competir con el almuerzo y con el estómago, el cerebro pierde con el estómago. Yo no sé si hay tiempo para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien escribió algo, se la puede acercar a Maiko. ¿Todo claro? Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. No, gracias a ustedes. Desde la comisión organizadora te queremos hacer entrega de un presente. Si sabía que había regalo, preparaba la presentación. Es con regalito. Gracias.